eh, strength. se usa cuando hay un problema bien grande It is used when there is a big problem que todo el mundo puede ver, that everyone can see, pero lo ignoramos. but we ignore it. Nadie quiere meterle mano, nadie quiere hacerlo. No one wants to put hands on it and attend it. Si están buscando en su Biblia, en 1 Corintios, If you can seek in your 10. Bibles, 1 Corinthians 10, mientras lo van buscando, voy a leer el versículo 13. while you seek for it, I'm going to read the verse 13. 1 Corintios 10:13 dice, pero pueden buscarlo completo, 1 de Corintios 10. Pero el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. 1 Corinthians 10:13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. ¿De qué tentaciones está hablando aquí Pablo? What temptation is Paul speaking about here? Piensen un momento, ¿de qué tentaciones? Think about it for a minute. What kind of temptations? Si miran el título del pasaje If de you read Primera de Corintios 10, If you read the title of 1 Corinthians 10, idolatría, idolatry. exactamente, idolatría. Idolatry. Voy a leer los versículos anteriores. I'm going to read the prior verses. En Primera de Corintios 10 dice, 1 Corinthians 10. amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados. Hace mucho tiempo en el desierto, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. 1 Corinthians 10 verse 1. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all of the cloud, and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no cometiéramos lo malo como ellos lo hicieron, ni rindamos culto a los ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Verse 6. Now these things occur as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink, got up, indulged in revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. Okay. Voy a pasar de nuevo al versículo 13. I'm going to go back to verse 13. No os ha prevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es Dios, que no os deje ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful, not to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so you can endure it.
versículo 14, para que nos quede más claro, hablando de idolatría, In verse 14, so that way it's clear that it's speaking about idolatry. dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. My dear friends, flee from Una de las cosas que a mí me ha impactado one of the things that impact my life cuando he leído la Biblia, when I have read the Bible, no sé si han tenido la oportunidad de leerla completa, that in fact, if you have the opportunity to read it all, pero si no la han hecho, but if you haven't done it, yo pienso que deben de empezar that you should start por el Nuevo Testamento by the New Testament, para luego entender so then you can understand lo que hizo en el Viejo Testamento. what God did in the Old Testament. Para mí es importante It is very vamos, that we que aquellos que Dios sacó del desierto that those that God De- took out of the desert de Egipto, from Egypt, que Dios le dio una nube that God gave them a que es el primer GPS humano, human GPS, que le decía por dónde ir, that it told them where to go. que les dio comida del cielo, He gave them todos los días veían milagros. they will see miracles. Moisés tuvo Mo- a tener un encuentro con Dios. To God. Y como se tardó unos días, And a bit for that people that saw the miracle, dudó. They- Con- Er- en serpiente, for the nosotros necesitamos a Dios. God. Que Dios lo usó Used with power, y hizo milagros. did miracles, Dijo, una de las joyas de oro que tengan, things that you have. It y empezaron a adorarlo. And- can to worship. Ah, Didn't le dijo al pueblo, many times the Lord used you "Estos milagros que Dios ha hecho in your life, y ahora más". and you stop ¿Cuántas veces Dios times God nos ha dado spoken to us directly, y aún así still queremos fill up el espacio que solamente le pertenece a Dios the void that only belongs to God con otros dioses? with other? Piensa en un momento en el libro de Jueces. Think- In the book of Judges, ¿Qué pasaba? had ¿Cuál era la historia que se repetía una a story that was again and Ah, again. tiene que ver con idolatría It has y Dios, free and false gods. Dios no adoran a los dioses que son de otros pueblos God told them to worship their false porque es fidelidad. unfaithfulness. Idolatría, fidelidad. In idolatry, be unfaithful. Y cuando a Lift up a judge, Débora Deborah, o Gedeón, Gideon, Dios tenía misericordia de ellos, have mercy. fiel, The people of faith, they will change. pero cuando Died. moría Débora, cuando murió Gedeón, ¿qué hacía Gideon, el pueblo? Deborah died. What did people do? Eran infieles. Porque no se nos olvide Not forget que el diablo evil no quiere recordar us from. He tells us esa that is y a nosotros se nos olvida And forget. que Dios vio todo, new, somos nueva criatura, and we are new creation. podemos Cuando el pueblo Die, y ellos adorar a otros dioses, ¿qué and they will go pasaba? back to worship God. What ¿Qué will happen? hacían los pueblos? What the other people do? Los esclavizaban. Slavery, Y eso es lo que pasa cuando no somos fieles. and that is what happens when we are unfaithful. Vamos a quedar esclavos. We're going to stay as slaves. en
dice, al morir, pues lo terrenos, desordenadas, idolatría that idolatry es todo lo que te ata is everything that bound pornography. Strict call. Es del tratamiento para la adicción. He's considered father for Eh, define a como lo siguiente. as addict as Un psicólogo, this is like no un pastor, that sex se define is defined como cualquier comportamiento. Es como as work. handy, como alimentando la pupila, Whether they feeding their eyes, sea que esté en Facebook, whether they are in Facebook, o sea que estén comprando sexo. or whether they're buying sex, o que tenga múltiples parejas. or that they have multiple couples. Si algo es más importante que la familia, If something is more important than family, que los amigos, than friends, que el trabajo than your job, y que Dios, and God, pues eso es tu Dios. then that is your God. Y mientras el pueblo de Dios And while the people of God practique idolatría, was practicing idolatry, no vamos a ser libres. we will not be free. Ya lo vimos en el libro de Jueces. We already saw it in the book of Judges. Una y otra vez, Once and again, el pueblo cometía idolatría the people will commit idolatry. y quedaba esclavo. Jesus died with those chains. Nosotros viéramos esas cadenas rotas en el piso, We see those chains broken on the floor. las buscáramos We take y them nosotros mismos nos las and amarramos. we bind ourselves Porque se nos olvida because we forget diariamente daily el poder de Dios the power of God que nos hizo libres. that makes us free. Y ocultamos no digo esa palabra, decidimos And we decide escoger to choose lo fácil, what is easy, lo que nos da placer, what gives us pleasure, lo que es sencillo para tomar la decisión ahora, what is simple to make the decision now, y lo que me hace and what makes me olvidar mis problemas, forget my problems, desconectarme to disconnect myself y no afrontar and not confront it, lo que realmente está pasando. what is truly happening. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de Josh McDowell? How many of you have heard of Josh McDowell? Josh McDowell, él ha escrito creo que más de 150 libros. Josh McDowell has written more than 150 books. Y él era ateo.
And he was an atheist. Y no es que él era ateo solamente, And it's not that he was only an atheist, es que él tenía una misión it's that he had a mission de buscar evidencia to seek evidence para probar to prove de que Cristo no existió, that Christ did not de exist, que Dios no es real. that God is not real. Y parte de su testimonio And part of his testimony es que cuando él estaba investigando, is that when he's investigating, él es una persona muy inteligente, he's a person that is very intelligent. y mientras él investigaba And while he was investigating para demostrar que Dios no existió y que Dios no es real, to demonstrate that God did not exist and he's not real, encontró mucha evidencia he found so many evidence. y no tuvo más que aceptar And he had nothing else than to accept que Dios es real, that God is real. y aceptó a Jesucristo. And he accepted Jesus Christ. Y él escribe uno de los libros más famosos que se llama Evidencia que exige veredicto. And he writes one of the most famous books that is called Evidence Evidencia que exige veredicto. Un veredicto. that demands a verdict. Ya. Y él se convierte en un apologeta. And he turns himself into an apologetic person. Yes. Un apologeta es una persona que se dedica An apologetic person is a person that dedicates themselves a defender el evangelio to defend the gospel y a escribir and to write y a tener debates and to have debates con personas que no creen en Dios. with people that do not believe in God. O sea, que él estaba en las tinieblas, Therefore, he was in darkness. creía en las tinieblas. He believed in the darkness. Dios le dijo, esto no es cierto. God told him, this is not true. Yo morí por ti también. I died for you as well. Y él decidió, And he decided, esto es la verdad. this is the truth. Así que nosotros So us, tenemos la oportunidad we have the y opportunity la decisión and the decision de escoger to choose a quién escuchamos. to who we listen to. Al que nos dice, tú no vales, The one that tells you you're not worthy, que esa es tu identidad. that is your identity. O al que nos dice, Or the one that tells us, te amo tanto I love you so much que morí por ti. that I died for you. Cuán importante es que una persona defienda el evangelio de Dios How important it is for someone to defend the gospel y que escriba and that they write sobre la defensa del evangelio. upon the defense of the gospel. Y esto es lo que él se estaba dedicando la mayoría de su vida. And this is what he was dedicating himself most of his life. Pero él empezó a darse cuenta But he began to notice que dentro de la iglesia that inside the church, estaba pasando un problema bien grave de lujuria, a great problem of lust was happening inside the church. un problema bien grande de pornografía. A great problem of pornography. Y él se da cuenta And he noticed de que esto no era un problema del mundo, that this was not a problem of the world, sino de que dentro de la iglesia, but that inside the church, no solamente los hombres, not only the man, sino que las mujeres but also the women y los adolescentes and the teens y los pastores and the pastors y los viejos and the elders y los niños and the children, estaban viendo pornografía. they were watching pornography. A tal nivel To such level que él empezó a dedicar y a escribir that he began to dedicate himself and to write sobre este fenómeno upon this phenomenon. del uso de pornografía dentro de la iglesia. The use of pornography inside the Si church. ustedes van a la página de Josh, If you go to the book of Josh, en la página de internet de Josh, josh.org, josh.org, él tiene un montón de información If y you de go- investigaciones if you go to that website, he has so much information and investigation sobre el uso de la pornografía dentro de la iglesia. upon the use of pornography inside the church. Y una de las cosas que tiene es una investigación de más de 1000 páginas And one of the things he has is an investigation of more than 1,000 pages sobre el uso de pornografía por cristianos, on the use of pornography on Christians, niños, children, jóvenes, teens, hombres, mujeres, male and females, Pastores. pastors, personas que están en misiones people that are in missions. y todo esto es gratis. And everything here is free. Y de eso es parte de lo que vamos a estar mencionando en este momento. And that is what we're going to speak on today. Te vamos a mencionar algunos de estos resultados que son impactantes y para nosotros, We're going to speak upon some of these results. pues,
fue como un cambio de vida, that it impacted our lives and it changed our lives, donde empezamos entonces a llevar este mensaje, where we begin to bring this message no solo el que está afuera, not only to those that are outside, sino el que está dentro, but also those that are inside, porque Dios es el que crea el sexo, because God is the one that creates sex. así que nosotros debemos ser los embajadores de Él. Therefore, we must be His ambassadors. Si nosotros no estamos haciendo buen uso del sexo, If we're not making a good use of sex, ¿qué testimonio le estamos dando a la sociedad? what testimony are we giving to society? ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? What testimony are we giving to our children Que van a repetir that are going to repeat lo que están viendo de nosotros. what they're seeing in us? En misiones, In missions, un representante de una organización a representative of a missionary organization que envía a más de 400 misioneros a corto plazo, that he sends more than 400 missioners in a short time. le dijo, Josh, Le dijo a Josh, he told Josh, tenemos que rechazar we must reject el 85% the 85% de las solicitudes, of de las applications, the applications porque están viendo pornografía. because they are watching pornography. Ustedes saben lo que es el 85%. You know what it is, the 85%. Entonces, ¿cómo podemos salir So how can we go out a hacer luz, to be the light, a decirle a la gente, to tell the people, Dios rompe tus cadenas God breaks your chains si yo estoy atado? if I am bound? Ya nosotros, por el tiempo que hemos compartido en este fin de semana, The time that we have shared on this weekend, hemos visto que ustedes tienen un corazón misionero. we have seen that you have a missionary heart. Sabemos que la mies es mucha, We see that the honey is much, pero los obreros son pocos. but the workers are Hay less. mucha necesidad, There's so much need, pero hay poca gente que está dispuesta a ir. but there's so little people that are willing to go. Y entonces, imagínense So imagine que de cada 100 personas that from 100 people que le dicen, yo quiero ir, envíame a mí, that say, I want to go, send me, esta organización misionera, this missionary organization, cuando hace un screening, when they do a screening, se dan cuenta que están viendo pornografía they notice that they're watching pornography. y dicen, están haciendo muy bien. And they say, you are doing well. Dicen, tú no puedes ir. It says, ¿Cómo you te cannot vamos a go. llevar How are we going to send you a representar a to Jesucristo represent Jesus Christ si tú estás atado a la pornografía? if you are bound to pornography? Tú tienes una idolatría, You have an idolatry. tú tienes otro Dios. You have another God. Tienes que romper con ese otro You Dios. must break with that other God. Entrar en compromiso con el Go tuyo into a commitment with God para decirle a otro to tell others que Dios los ama that God loves them y que Dios murió por ellos. and that God died for them. Josh es un director de uno de los ministerios, A director from one of the ministries, ese es otro, this is another one, a different one, dijo que tuvieron 196 solicitudes said that they have 195 applications, y de ese 196, and from those 196, el 99% de los hombres the 99% of men y el 80% de las mujeres and the 85% of the women le dijeron told them que habían visto o miraban that they will watch or see pornografía. pornography. O sea que ya no solamente estamos hablando ahora del 85%, So not only we're speaking about the 85%, estamos hablando del 99% de los hombres we're speaking about the 99% of the men y el 80% de las mujeres. and the 80% of the women. Él de hecho, él hizo que no sé si eso también está en la página, pero imagino que sí. Él hizo un retiro donde invitó a líderes, He made a Pastores. retirement or a retreat donde invitó pastores where en he un hotel, invited pastors to a hotel, in a hotel. Y después and then le preguntó He asked al hotel to the hotel cuántas personas habían comprado how many people had bought pornografía. pornography, Y para su sorpresa, and for his surprise, era más de un 70%. it was more than 70%. Y tú estás And you are en un retiro in a retreat pastoral. that is pastoral. Así que este problema de idolatría So the problem with idolatry es grande. is big. Es un elefante It's an elephant que nadie le quiere meter mano. that no one wants to put hands on. Qué bueno How good que esta iglesia that this church lo vio desde lejos saw it from afar. y dijo, hay que atacarlo. And they said, let's attack Porque it. si mi casa no está limpia, Because if my house is not yo no puedo ir a clean, limpiar otra. then I can't go clean another one. Empezamos por la casa. We begin with the house. Hay un estudio, el último estudio de
sobre la pornografía The last study about pornography dentro de la iglesia inside of the church se llama Beyond the Porn Phenomenon. is called. Más allá del fenómeno de la pornografía. Sí. Y este estudio fue realizado el año pasado. This study was done last year. En septiembre fue publicado. In September was published. Y vamos a traer solamente un poco datos. We're just going to bring a little bit of data. Una de las cosas que encontraron es que 62% One of the things that they found that 72% más del 62% de las personas que asisten a la iglesia con regularidad more than 72% of the people that regularly visit church están de acuerdo that are in one accord en que pueden ver pornografía regularmente that they can watch pornography regularly y vivir una vida sexualmente sana. and live a very healthy sexual life. De hecho, tenemos y conocemos varias personas We have and we know various people dentro de la iglesia inside of the church que dicen que usan la pornografía that they say that they use pornography para activar la chispa en su matrimonio. to activate the fire in their marriage. Y lo que no saben And those that don't know es que se están prendiendo en fuego. is that the fire is being turned Y su off alma and their soul se está atando. is being bound. Otra cosa que encontraron, Another thing that they found, 75% de hombres cristianos, 75% of Christian men, o sea, de cada 100, 75 hombres cristianos dijeron que consumen pornografía. of every 175 Christian men say that they consume pornography. Pero esto no es un problema de los hombres, But this is not just a problem of Solamente. men. es de las mujeres también. 40% de las mujeres cristianas It's dijeron que also ven pornografía. 40% of Christian women say that they also watch pornography. Y nosotros pensamos que el número debe ser mayor, And we believe that the number must be higher porque sabemos que hay una doble vara. because we know that there is a double bar. Double standard. Si un hombre If a man dice que tiene muchas novias, says that he has many girlfriends, ¿qué hace la sociedad? what does society do? Lo celebra. They celebrate it. Pero si una mujer But if a woman dice que tiene muchos novios, says that she has many boyfriends, ¿qué hace la sociedad? what does society do? Le tira piedra. They throw stones. Así que muchas mujeres, yo sospecho, So many women, I believe, que no se atrevieron a decir, yo that estoy they're not luchando. there to say, I'm battling. Otra cosa que pasa Another thing that occurs es que tenemos en nuestra mente is that we have in our que minds pornografía es solamente that pornography is only películas triple X XXX movies o fotos triple X. or pictures that are XXX. Pero no sabemos But we do not know que es todo aquello that it's everything que nos ata. that binds you. Como por ejemplo, As an example, el libro 50 Shades of Grey. the book of 50 Shades of Grey, O las series or the series como Game of Thrones, like Game of Thrones, Spartacus, y entre otras. Son and many series, other movies. son otras películas y series There's other movies and series que tienen gráficamente that have graphics contenido sexual. that are sexual content. Y hay personas And there are people que dicen, yo no veo pornografía, that say, I don't watch pornography, pero su historial but their story de series, of their series o that las, they watch, o las películas, or the movies, o hasta lo que están viendo en Facebook, or even what they're watching o on en Facebook Instagram, or on Instagram, es pornografía. is pornography. Si ustedes ven la portada If you see the book, the first page of it, de Playboy a Playboy de los 80, of the 80s, la mujer está más cubierta the woman is more covered que un post de Instagram. than a post of Instagram. Y hay muchas personas And there's many people que están viendo pornografía en Instagram, that are seeing pornography on Instagram, pero piensan, esto no es pornografía, but believe that it's not pornography porque esto no es una página pornográfica. because it's not a pornographic page. Pero están haciendo cerebrito con eso But their brain is being activated by y it, probablemente hasta están autocomplaciéndose. and they're probably pleasing themselves. Sigue siendo pornografía, It continues to be pornography. sigue siendo lujuria. It's still lust. Dentro de nuestro libro Inside of our book,
Se llama la meteorología del matrimonio. It's called the The Methodology of the Methodology. Marriage. of Marriage. Amen. De hecho, pueden ir a Facebook, a la página, le dan like para que nos apoyen en el ministerio. You can go to our Facebook page and give us like so that you can help us with our ministry. En el capítulo 9 In chapter 9, se llama el efecto it's Fujiwara, the effect Fujiwara. que es cuando dos huracanes That is when two hurricanes atacan juntos. attack together. Normalmente, Normally, cuando viene una adicción, when an addiction comes, viene atada it comes bound por un trauma, or attached by a trauma, por una situación, by a situation, por algo que queremos ocultar. because of something that we want to hide. Y lo que vemos And what we see es solamente la adicción. is only the addiction. Lo que tratamos en muchos casos What we treat in many cases es la adicción. is addiction. Y hasta que tú no trates And not until you treat a qué te llevó a la adicción, what took you to the addiction, vas a seguir cayendo. you're going to continue to fall. Cuando digo que la pornografía, When I say that pornography, esto lo dijo Harry Fitch, Harry Fitch said this, está matando el comportamiento sexual en los Estados Unidos. is killing the behavior of sexual behavior in the United States. No es una broma, It's not a game. no estoy exagerando. I'm not exaggerating. Esto es una realidad. This is the reality. Sí, y para darles una idea de un ejemplo To give you an example de la raíz del trauma, of the root of the trauma, de todas las adicciones, of all of the addictions, no sé, hubo alguien que dijo there was someone that said que la adicción es una solución that addiction is a solution a un problema to a problem que se convierte en un problema. that turns into a problem. Imagínate una niña de 6 años. So imagine just a 6-year-old girl En su casa in her home. hay violencia doméstica. There's domestic violence. Y todos los días que llega el papá, llega borracho And every day that her father comes, he comes drunk. y llega como si fuera un león, And he comes like a lion. peligroso, That's dangerous. gritando, Screaming. hablando malo, Speaking bad. rompiendo los platos, Breaking plates. dándole a su mamá. Hitting their moms. Una niña de 6 años A small girl of 6 years old. puede salir corriendo de la casa Can she go running from the house? y puede decir, ya yo no voy a vivir más aquí. And can she say, I'm not going to live here anymore? No puede. She can't say that. La niña The young puede girl. enfrentar Can she confront al papá y decirle, basta ya, te the vas. father and say, that's enough, now leave? No puede. She can't do that. No puede ni pelear She can't fight. ni huir. She can't even flee. A lo mejor un día esa niña Maybe one day that young girl con 6 años está en su cuarto, with 6 years of age is in her room tiene su teléfono celular, and she has her cell phone. está en YouTube o Google She's on YouTube or Google, y sin ella buscarlo and without her looking for it, sale pornografía. pornography comes out. El sexo es placentero Sex is something that's pleasurable. y cuando está viendo pornografía And when she's seeing pornography, se sumerge en una fantasía she is submerged in a fantasy. y es como si no estuviera ya en esa casa. And it's as if she's not even in the house anymore. Así que aprende So she learns que cada vez que llega papá, that every time her father comes, ella puede ir a su celular she can go to her cell phone. y es como si estuviera zone out. And it's like she's zoned, like, no está viendo nada. Desconectada. Está en otro lugar. She's in another place. Así que se convierte en una solución para esa niña. So it turns into a solution for that young girl. Así que eso es cuando estamos hablando de trauma. That is what we're talking about when we're talking about trauma. Pero cuando esa niña se convierte en una mujer But when that young girl turns into a woman y se casa, and she gets married, entonces la pornografía then pornography le empieza a traer problemas. begins to bring her problems. Ya no le va a ayudar como con el papá. It's not going to help her anymore like it used to with her father. Empieza a atarse, ¿no? She begins to get bound. Si seguimos con los estudios, 2/3 de los pastores, We continue with the studies, and a third of the pastors, o el 67%, or 67%, tiene antecedentes has priors de consumo de pornografía. of consuming pornography. El 18% 18%, afirma they affirm que es una lucha continua. that it's a continuous battle. Así que So,
Muchas de las iglesias In many churches, probablemente probably, tienen un pastor que está luchando con esto. they have a pastor that is fighting with this. ¿Ustedes creen que ese pastor Do you think that that pastor va a hablar de este tema? is going to speak about this theme? ¿Va a traer el problema de la idolatría en la iglesia? Is going to bring the problem of idolatry to the church? Él va a ser cuestionado. He's going to be questioned. Así que no lo toca. So he doesn't touch it. Entonces este problema sigue aumentando en las iglesias. So this problem continues to increase in the churches Porque hay que atacarlo de raíz. because you have to attack it from the root, Desde la cabeza from the head hacia abajo. to the bottom. Todo el mundo. Everyone. Nadie está exento. No one is exempt. El 86% de los pastores consideran que el consumo de pornografía es común entre otros pastores cristianos. 86% of the pastors consider that this is common in the midst of the pastors. Nosotros tenemos un cuñado We have a brother-in-law que él trabaja arreglando computadoras. that he works fixing Y computers, tiene un amigo que también hace lo mismo. and he has a friend that also does it. Y él nos estaba comentando And he was commenting to us que tenía un pastor that he had a pastor que siempre le traía la computadora that always brought the computer con virus. with viruses. Cada vez que chequeaba la computadora And every time he checked the computer, era porque estaba entrando a pornografía. it's because he was entering into porn sites. Cuando él le reclama, When he spoke to him and le said, dice, tienes que dejar de entrar ahí porque la computadora te va a seguir cogiendo virus. he said, you have to stop entering into those sites because you're going to continue to get viruses. Y él le dice, And he told him, imagínate imagine, que es que yo viajo mucho por la iglesia, is that I travel a lot because of the church. mi esposa se queda My wife stays, y yo no puedo ser infiel. and I can't be unfaithful. Así que yo tengo que con algo So I have to, with something, sustentarme. sustain myself. Eso sigue siendo infidelidad. That continues to be, that's still infidelity. Jesús dijo, Jesus said, cualquiera que Anyone. haya mirado y deseado that has looked at or desired a la mujer de su prójimo, the woman of their neighbor, ya ha pecado, you already sinned. ya es infiel. So you're already unfaithful. Así que lo que tenemos que tener mucho cuidado, So what we have to be careful with, lo que entramos por nuestros ojos, what enters through our eyes, porque es lo que nuestro corazón nos va a pedir. because it's what our heart is going to ask for. De hecho, el accountability software que mencionamos, me parece que fue ayer o antier, Therefore, the accountability that we were mentioning either yesterday or the day before, se llama ojos de pacto, covenant eyes, government advice, porque los ojos because the eyes son parte are part del pacto matrimonial. of the covenant of a marriage. ¿A quién tú estás mirando? Who are you looking at? ¿A quién tú estás deseando? Who are you desiring Si no es a tu esposo o a tu esposa. if it's not your spouse? Y Joshua McDowell lo invitan mucho en las escuelas Joshua Lauer, they invite him a lot to the schools y en los colegios cristianos en los Estados Unidos. and the Christian colleges in the United States. Y él fue a una escuela cristiana And he went to a Christian school. que él dice que es de las más prestigiosas. He said it's the most prestige school. Y habían estudiantes de 13 a 15 años. And there were students from 13 to 15 years of age. Y él le hizo dos preguntas. And he asked them two questions. La primera pregunta, The first question, ¿ves pornografía? do you Sí. watch pornography? ¿Sí o no? Yes or no? La segunda, si ves pornografía, The second, if you watch pornography, ¿deseas dejar de ver pornografía y recibir ayuda? do you desire to stop watching pornography and receive help? Todos, eran 331 estudiantes There was 331 students and all of them en una escuela cristiana. in a Christian school. Todos dijeron, sí, vemos pornografía. They all said, yes, we watch pornography. Y todos dijeron, no, no queremos parar, no necesitamos ayuda. And they all said, no, we don't want to stop. We don't need help. Lo han naturalizado. They have made it something natural. Lo han hecho como esto es algo normal. They have made it into something normal. Esto es algo que todos hacen. It's something that everyone does Sin saber el impacto, without knowing the impact. no solamente que tienen nuestros corazones, Not only what our hearts have, sino el impacto de la trata humana but the impact of the human trafficking al que nosotros estamos siendo responsables. in which we are being responsible for. Porque cada vez que damos un clic, Because every time you make a click, hacemos demanda. we make a demand. Y la demanda And the demand necesita trabajadores. needs workers. Y esos trabajadores And those workers están coaccionados are being
together. cohorts. Cohorts. Y también están en algunos casos secuestrados And also in some cases, they have been abducted para tu satisfacción. for your satisfaction. ¿Y qué pasa si es tu hijo que Dios no lo quiera? And what happens if it's your child that God does not Tu do hermana, this? Or your sister, tu familiar. or your family member? ¿Tú sabes lo que es? You know what it is? Que muchas personas That many people, sus hijos han sido secuestrados, that their children have been abducted, sus nietos han sido secuestrados, their grandchildren have been abducted, lo han tenido que ver y encontrar they have had to see them and find them en estas páginas pornográficas, in these porn sites, viéndolos violándolos en vivo, seeing them being violated live. rape in life. O sea, esto es grave, This is something that is severe. esto no es natural. This is not natural. Y también tenemos And we also have jóvenes que están creciendo youth that are growing, pensando que eso es amor. thinking that that is love. Cuando conocen a su pareja, When they know their partner, piensan que lo que le va a gustar a ella they think that what she's gonna like es que la cojan por el cuello, is that they grab her by her neck, es que le hablen malo, is that they speak curses to her, es que la escupan, is that they spit on her, es que la obliguen. is that they obligate her. Y eso es lo que le va a gustar. And that is what they're gonna like. Entonces, cuando tienen problemas, So then when they have problems, no saben por qué. they don't know why. Y es porque han sido inducidos, It's because they have been induced, educados educated por la pornografía. by pornography. Hay varios expertos. There's various experts. Sí. Una de ellas es Jennifer Jones, One is Jennifer Jones, otro es Bessel van der Kolk Bessel Vandencourt, y el Dr. Patrick Carnes. and Patrick Kearns. Bessel van der Kolk es un psiquiatra, Jennifer Jones es una consejera. One is a psychiatrist, one is a counselor. Y ellos son expertos en trauma y adicciones. They're experts in trauma and addiction. Y ellos dicen, la compulsión sexual And they say that the sexual compulsion es recreación del trauma is a recreation of trauma o una repetición del trauma. or a repetition of trauma. Patrick Carnes hizo un estudio con más de 1,000 hombres y mujeres Patrick Kearns did a study with more than 1,000 men and women que sufren adicción sexual that suffer from sexual addiction. y encontró que todos habían sufrido algún abuso en su niñez. He found that they all suffered an abuse when they were children. 97% 97% había sufrido abuso emocional, had suffered emotional abuse. 83% 83% había sufrido abuso sexual had suffered sexual abuse. y el 71% And 71% abuso físico. physical abuse. Jennifer Jones dice Jennifer Jones says que ella piensa que es el 100% that she believes that it's 100% de las personas que tienen adicción sexual of the people that have sexual addictions sufrieron abuso sexual. suffered sexual abuse. Lo que pasa es que el 17% What happens is that 17% que dijeron, no, a mí no me abusaron, that says no one abused me es que se disociaron y borraron is that they dislocated themselves and they erased, el abuso. disconnected, Lo naturalizaron. or they made it natural. Porque también hemos visto muchos casos Because we have seen in many de cases muchos adolescentes varones of many young men que han sido abusados por mujeres mayores. that have been abused by older women, Y ellos dicen, es que a mí me gustó. and they say, but is that I liked it. Pero tú tenías la mentalidad para poder saberlo. But did you have the mentality to know it? Y por eso ellos no piensan que fueron abusados. And that is why they believe that they were never abused. Pero entonces, But then, cuando buscan una esposa, when they seek a wife, buscan quizás una persona mayor. maybe they seek a woman that is older Porque es lo que aprendieron. because it's what they learn. Con quien yo disfruto With who I enjoy es una myself with, persona quizás is maybe a de person 20 años mayor que yo. of 20 years older than I. Y lo mismo pasa a veces con las mujeres. And the same thing happens with women. Fueron abusadas They were abused, o fueron, hicieron grooming, or they groomed them, que es que van poco a poco preparando el terreno, haciéndose amigos, comprándote cosas. they go little by little, preparing the foundation, buying you things, Hasta que finalmente caes until the end you fall para ser la novia to make you a girlfriend
de una persona que quizás 20 o 25 años mayor que tú, of a person that is 20 or 25 years older than you, y tú aprendes como mujer, and you learn as a woman, cuando vas creciendo, when you grow, que tu cuerpo that your body es fuente is a fountain para adquirir dinero. to acquire money. Y entonces ahí empieza And then that's where it begins, las otras ataduras, the being bound, donde usamos where we use lo que nos hicieron, what they did to us, para entonces ahora nosotros so then now vengarnos, have vengeance, y no sabemos el daño que nos estamos haciendo. and we don't know the hurt or the pain that we're causing ourselves. Tu cuerpo Your body, o es templo del Espíritu, or is the temple of the Holy Spirit, o se lo entregas a otro. or you give it to someone else. No puede hacer las dos cosas. It cannot be two things. Tienes que decidirlo. You have to decide it. Y la primera decisión And the first decision es amarte, is to love yourself, es sanar, is to heal, es dejar todo eso atrás is to leave all that behind para que realmente seas libre. so that you can truly be free. Sí. Una de las cosas que le gusta a los ofensores sexuales Many things that those that like to hurt sexually es coger a un bebé is to take a baby y empezar and a, como no tiene recuerdos ni palabras, since they don't have a memory or words, y empieza a hacer ese grooming, they begin to do that grooming. y cuando ese bebé empieza a tener ya más edad, que When- empieza a tener memoria, When that baby begins to grow and they begin to have a memory, empieza a tener unos urges, they begin to have deseos, sí, y empieza a buscar a esa persona que le abusó and they begin to look for that person that abused them de forma sexual, in a sexual way. y piensa, es que yo fui el que lo busqué, And they think, but it was me who was looking for it, porque no se acuerda because they don't remember que ese ofensor that person that hurt them estaba haciendo el grooming, no tiene memoria del abuso cuando era bebé, was grooming them. They don't have any memory of when they were babies. y por eso es que piensa, pero yo fui el que lo empecé todo, And that is why they believe that they're the ones that began everything. a mí no me abusaron, No one abused me. fui yo que estaba roto It was o me rota. that was broken. Yo creo que el enemigo usa esto. I believe that the enemy uses this. Coge tu dolor He takes your pain y te dice, and he tells you, donde único tú vas a estar seguro in the only place that you're going to be secure es en el trauma, or safe is in trauma, es en lo que viviste. is in what you lived in. Por eso muchos That is why many salen de una casa de abuso leave from a house of abuse y convierten su casa en abuso. and they turn their homes into abuse. Algunos ellos son los ofensores Some of them are the ones that abuse, y otros son las víctimas and others are the victims que buscan ofensores, that seek an abuser. que es la única forma That it's the only way donde se sienten where they feel en paz. in peace. Y esos son los que nosotros And that is what we tenemos que llevarle have to take, la verdad de Dios. the truth of God, Donde único tú vas a tener paz, where the only place you're going to have peace que sobreabunda. in abundance, Donde vas a poder dormir tranquilo. where you're going to be able to sleep in peace, Donde vas a sentirte amado o amada. where you're going to feel loved, Donde vas a sentirte validado. where you're going to feel validated, Donde te vas a sentir que tú eres importante where you're going to feel that you are important y seguro, and safe, es en los pies de Jesús. is in the feet of Jesus. Y tenemos que constantemente recordarnos And we have to constantly remember que la sangre de Cristo nos limpió. that the blood of Christ cleansed us, Pero nosotros somos responsables but we are responsible de mantenernos limpios. of maintaining ourselves clean, Porque la fe sin obra es muerta. because the faith without work is dead. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. We have to do our part, Y no es solamente orar. and it's not just pray, No es solamente venir a la iglesia. it's not just to come to church, Es buscar ayuda psicológica. it's to seek psychological help, En algunos casos es buscar mentores. in some cases to find a mentor, Grupos de 12 pasos. groups of 12 steps, Es confesar nuestros pecados. is to confess our sins,
para nosotros empezar for us to be able to begin a sanar. to heal. Y esa fue parte de mi experiencia. And that was part of my experience. Como yo dije el viernes, cuando yo tenía como 10 años, Like when I said on Friday, when I was 10 years old, yo encontré pornografía en mi casa I found pornography in my home. y yo me quedé juqueado And I stayed hooked con la pornografía y no, yo sentía que me estaba alejando de Dios. with pornography, and I felt like I was removing myself from God. Yo quería parar. I wanted to stop. Yo tenía 10 años, no sabía cómo hacerlo. I was 10 years old. I didn't know how to do it. Y a lo largo de mi adolescencia, And as I was a youth, yo oraba, I would pray, ayunaba, I would fast, leía la I Biblia, would read the Bible, le pedía ayuda a los pastores, I would ask for help to the le pedía ayuda a pastor, mis padres, I would ask my parents for pero no help, podía parar. but I couldn't stop. No fue hasta que llegué más o menos como en el 2005, It wasn't until 2005 llegué a un grupo de apoyo, I went to a group of help, un grupo de 12 pasos, a group of 12 steps, como Alcohólicos Anónimos, like Alcoholics Anonymous, pero para ayudar a personas con compulsión sexual, but it's to help people with sexual compulsion. que yo por primera vez tuve esperanza. That for the first time I had hope. Yo nací en la iglesia, mis padres iban a la iglesia, I was raised in church, my parents went to church. y en mi familia, And in my family, Dios había libertado a mi papá de las drogas, God had delivered my father from drugs, a mis tíos, my uncles, y yo sabía and I knew que Dios tenía la capacidad de libertar a los adictos. that God had the ability to free those that were addicted. Pero yo había perdido la esperanza But I had lost hope de que lo iba a hacer conmigo. that He was going to do it with me. Yo sabía que Dios tiene el poder, I knew that God had the power, pero ya yo no creía que lo iba a hacer conmigo. but I didn't believe that He could do it with me. Y me di cuenta And I realized de que la iglesia es un grupo de apoyo, that the church is a group of help, pero este tema es un tabú. but this theme is a taboo. Y como es un tabú, Since it's a taboo, yo no podía decirle a todo el mundo lo que yo estaba pasando. I couldn't tell everyone what I was going through. Y yo necesitaba And I needed un grupo de gente que me entendiera, a group of people that could understand me, como son los grupos de los 12 pasos. like the group of 12 steps. Gente que había pasado por lo mismo que yo, People that had gone through the same thing I went o through, peor, or maybe worse, y que Dios los había libertado. and God had delivered them. Cuando yo empiezo a ir a los grupos de apoyo, When I began to go to the group of help, yo empiezo a escuchar muchos slangs, con muchos refranes, I began to hear many slangs, y uno de ellos decía, no podemos solos, and one of them said, "We can't do it alone, pero nadie va a hacerlo por mí. but no one's going to do it for me." Y ahí yo empecé a entender And then I began to understand que yo estaba tratando de usar a Dios that I was trying to use God para que hiciera todo por mí. to do everything for me. Porque yo pasé un montón de veces al altar, Because I went to the altar many times, llorando, crying, pidiéndole a Dios, asking rogándole God, crying out to que Him me ayudara. to help me. Y cuando volví atrás a And when I sentarme, would go back and sit down, yo quería que Dios quitara como por arte de magia I wanted God to remove like magic todo. everything. Pero había una parte que me tocaba. But there was a part that was my part to Y do. ahí me hizo clic. And then I had that click. No puedo solo, I can't do it alone, pero hay una parte, pero nadie lo va a hacer por mí. but no one's going to do it for Ni me. tan siquiera Dios. Not even God, Porque Dios tiene el poder, because God has the pero power, no me obliga. but He doesn't obligate me. Y yo empecé a ir a los grupos de And apoyo I began to go to those groups, y empecé a buscar ayuda especializada. and I began to get help that was specialized. Y eso también es importante That's also important para los que están casados, for those that are married. porque no es mi responsabilidad It is not my responsibility salvarlo to save him de la adicción. from addiction. Yo puedo ser apoyo, I could help him. yo puedo estar ahí presente, I could be there present, siempre y cuando eso no afecte mi vida as long as it doesn't affect my life a nivel que yo me aleje de Dios to a level where it takes me away from o God, tenga un via crucis, ¿no? Diario. or have a cross that is daily, a fight. No lo puedo salvar, I cannot save him. le corresponde a él. It's up to him. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. And it's something that we have to make very clear. A veces pensamos, Sometimes we believe, cuando yo me case lo cambio. when I get married, I'll change him.
cuando yo me tenga el primer hijo, él va a cambiar o ella va a cambiar. When I have my first child, either he or she will change. Nadie cambia por otro. No one changes for anyone. Tiene que decidirlo. They have to decide it. Tú puedes arrodillarte You can get on your knees y pedirle a Dios que intervenga. and you can ask God to intervene. Tú puedes estar ahí y luchar You can be there and you can battle sin perderte without being lost y sabiendo and knowing que le corresponde. what it corresponds to him. Lo más que nosotros podemos hacer The only thing that we can actually do es hacerlos accountables is to make them accountable, para que rindan Responsable. cuenta de lo que están haciendo to be accountable of what they're doing, y que respondan. and that they can answer and Cuando- respond. En el caso de nosotros, In our case, como lo mencionamos as we mentioned el fin de semana, this weekend, no fue hasta que yo le dije it wasn't until I said el ultimátum, the ultimatum, no puedo con esto. I can't do this anymore. Él ya había empezado a buscar ayuda, He had already began to seek help, pero el cambio no había empezado but the change didn't begin hasta que él no tocó fondo, until he hit rock bottom, hasta que él se dio cuenta de lo que iba a perder. until he realized what he was going to lose. Muchas personas que conocemos Many people that we know que han sido libertadas that have been freed nos han dicho have told us que si la esposa o el esposo that if their spouses no le hubieran dado el ultimátum, wouldn't have given them the ultimatum, no le hubieran puesto límites, wouldn't have put limits, ellos nunca hubieran tocado fondo they would have never touched rock bottom, y estarían todavía repitiendo. and they would still be repeating it. Cuando tú tienes a alguien When you have someone que hace gambling, apuestas, that is a gambler y es un continuo apostador, and they continuously gamble, y es un familiar tuyo, and it's a family member, y tú vas y le prestas dinero cada vez que tiene una situación, and you go and you lend them money every time they have a y situation, lo sacas de la cárcel cada vez que entra preso, and you take them out of jail every time they go to jail, tú estás promoviendo you're promoting que él continúe con esa for conducta. them to continue with that No conduct. lo estás ayudando. You're not helping them. Tú puedes orar, You can pray, tú puedes estar con él en el dolor, you can be with them in the pain, pero no te toca a ti rescatarlo. but it's not about you to rescue them. El adicto The addict tiene que tocar fondo, has to touch rock bottom. tiene que tener consecuencias. They have to have Es consequences. la única forma que va a empezar a sanar. It's the only way that they're going to begin to heal. La adicción es una enfermedad familiar. The addiction is a family Es un problema, it's an addiction that has to do with all of the family. no afecta solamente al adicto, It does not just affect the addict. afecta a la esposa, It affects the spouse. afecta a las hijas, afecta a todos. It affects the children, everyone. Y todos necesitan buscar ayuda. And they all need to seek help. Muchas veces lo que he visto en consejería Many times what I have seen in counseling es que la familia del adicto is that the family of the addict no quieren buscar ayuda doesn't want to look for help porque piensan, because they believe el problema es él it's his problem. o ella es el problema. It's her problem. Yo no tengo problema, I don't have a problem. pero todos están heridos But they're all hurt. y todos necesitan sanar. And they all need to heal. Todos necesitan aprender unas destrezas. They all need to learn a different way of releasing the pain. Skills. Sí. Por ejemplo, establecer boundaries, As an example, es poner una Límites. Poner límites. identificar lo que es el gaslighting identify what is gaslighting. para, Manipulación. para no ser enabler, para poder, Para no ser facilitador. exacto, para no hacernos cómplices To not be an accomplice. y sobre todo para sanar porque lo que se ha encontrado es que la pareja del adicto, Overall to heal, because what they have found is that the partner of the addict, un adicto con adicción sexual, a sexual addict, en la pareja desarrolla PTSD. the partner develops PTSD. Y PTSD es lo que sufren los soldados cuando van a la guerra. PTSD is what those that are in the war, they suffer from. Y cuando regresan, no regresan iguales. And when they come back, they don't come back the same. Tienen pesadillas, no pueden dormir. They have nightmares, they can't sleep. Tienen recuerdos intrusivos. They have memories that are intrusive. Su cuerpo está alerta. Their body is alert. Como si, pues lo mismo que sufre el soldado, The same way that those that are in the military suffer, lo sufre la pareja. the partner also suffers it.
Muchos de los matrimonios que han sido restablecidos, que han sido infieles, Many of the marriages that have been reestablished that have been unfaithful, una de las partes que la que fue víctima, one of the parts that were the victim, que ya lo perdonó, that already forgave, que ya él o ella cambió, el opresor, he or she already changed, no, the oppressor, no logra tener relaciones sexuales they cannot have sexual intimacy, o no logra sentirse seguro o or segura they don't feel safe, o confiar or they don't trust en esa pareja. in that partner. Aun cuando ya Even when hay actos there's acts de que se ve que la persona cambió. that you see that the person changed. Y eso no quiere decir And that does not mean que tú tienes un problema. that you have a problem. Es que tu cuerpo Is that your body todavía no ha sanado. is still not healed. Tú estás en un PTSD. You're in a PTSD. A veces, Sometimes la parte que sufrió la traición the part that suffered the betrayal está en alerta, is in alert. no puede confiar, They can't trust. no puede dormir, They can't sleep. pero es porque el adicto no ha cambiado. But it's because the addict has not changed. Y el adicto le está haciendo gaslighting. And the addict is being a gaslighter. El adicto le está diciendo, tú estás viendo cosas donde no las hay. The addict is saying you're seeing things where it's not there. Y el cuerpo And the body de la persona que fue traicionada of the person that was betrayed le está sintiendo lo que debe sentir. is feeling what they should be Le feeling. está diciendo, esto no está bien, They're saying this is not right. tienes que huir, You have to flee. tú no te mereces esto. You don't deserve this. Por eso hay que buscar ayuda especializada. That's why you have to seek special help. Y cuando hablamos de especializado, When we say specialist, es en traumas we're talking about in trauma o en adicción sexual. or in sexual addiction, Para entonces identificar to be able to identify si donde yo estoy sumergida if where I am submerged es porque mi cuerpo no ha sanado, is because my body has not healed, pero él cambió o ella cambió, but he or she have changed, o es porque yo no logro ver or because I just cannot see lo que mi cuerpo está viendo. what my body is seeing. Este experto, This expert, que de hecho hay muchos que son cristianos, there are many that are Christians. hay una certificación que es la que yo tengo que se llama PISA, There's a certification that is called PISA. que es para pastores It's o for para pastors ministros or ministers que trabajen con sexuadictos, that work with sexual addicts. que debes de buscar a alguien que tenga valores cristianos, ¿no? That you should seek someone that has Christian values. Pero esa persona But that person puede guiarte can guide you sin manipularte without manipulating para que you, tú puedas ver señales so that you can see signs que a veces, that sometimes, porque como mencioné ahorita que repetimos el trauma, because as I mentioned, you repeat the trauma, lo vemos como normal. we see it as normal Hasta que tu cuerpo vaya entendiendo until your body begins to understand lo que es saludable, what is healthy, lo que es paz what is peace, y lo que realmente tú quieres, and what truly you want, para que la decisión so that the decision sea tuya, can be yours, no sea de nadie más. not of anyone else, Y que tú puedas entender and that you could understand que tienes opciones, that you have options, siempre. always. Ayuda especializada. Help that is Vamos a poner un specialized. ejemplo. We're going to put an example. Vamos a imaginarnos que me da un ataque al corazón. Let's imagine I have a heart Aquí attack mismo. right here. ¿Ustedes me van a llevar al dentista? Are you going to take me to the dentist? Aquí me van a llevar. Where are you going to take me? To the Al cardiólogo cardiologist? o a emergencia. To the cardiologist or Alguien emergency que room? sepa trabajar. Someone that knows how to work. Pero aquí viene otra cosa que para nosotros es bien importante. But there's something else that comes here that's very important. El bypass espiritual. The spiritual bypass. Bypass espiritual es Spiritual bypass is cuando utilizamos disciplinas espirituales o valores religiosos when we utilize spiritual discipline or Para- religious para atender algo que es psicológico. to attend something that is psychological. Un ejemplo de bypass espiritual. An example of spiritual bypass. Vamos a suponer que me da un ataque al corazón Let's say I have a heart attack y Philly me dice, vamos, viene aquí a llevarme, para montarme la guagua y llevarme al hospital. and Philip comes to grab me and take me to the hospital. Pero alguien se levanta y dice, no, 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 no. But someone El stands Señor up me dijo and says, no, but the Lord told que me, confiemos en Él y oremos. let's just trust in God and wait. Eso es bypass espiritual. That's spiritual bypass. Y no es que Dios no hable. And it's not that God doesn't speak. En ese caso, ¿qué hacemos? In that case, what do?
Mientras lo vamos montando en el carro, while we're putting him in the vehicle, vamos interviniendo. we're intervening. Sí. Mientras está en la ambulancia, While he's in the ambulance, aquí estamos interviniendo. here we're interceding. Pero tenemos que llevarlo. But we have to take him. Amen. Pues, si alguien está pasando So if someone is going through por trauma por traición, trauma because of being betrayed, hace falta que oremos, we have to pray, pero debemos llevarlo también al especialista. but we should also take them to the specialist. Hemos visto muchas parejas We have seen many couples que el ofensor that the one that offends dice, says, Dios me perdonó. God forgave me. Tú no me has perdonado, You haven't forgiven me? tú me tienes que perdonar. You have to forgive me. Y al otro día vuelve y hace lo mismo. And the following day they do the same thing. Y vuelve y le dice lo mismo. And then they say the same thing. Y después le dice, pero tú no eres cristiano. And then they say, but aren't you Christian? Pero tú no crees en Dios. But don't you believe in God? El Dios que liberta. The God that delivers? ¿Y por qué no me das perdón? So why don't you forgive ¿Y me? por qué no tienes relaciones conmigo? And why don't you have relations with me? Y a eso es lo que nosotros queremos llegar. And that is what we want to reach. Lo primero que dijo Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué reglas seguimos? The first thing that Jesus said when they asked him, so what rules do we follow? Amar a tu Dios To love your God sobre todas las cosas, above all things, con tu corazón with your heart y con tu mente. and with your mind. ¿Qué le dijo después? What did he say after? Amar a tu prójimo To love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. ¿Te están amando como tú te mereces? Are they loving you the way you deserve to be loved? Tú te estás amando como tú mereces. Are you loving yourself the way you deserve? Tenemos que tener claro que el primer amor We have to be clear that the first love después de Dios after God somos nosotros. is us. Y después nuestro prójimo, And then our neighbor, el que duerme con the nosotros. one that sleeps with us. Y después los demás. And then the rest. Así que hay veces So there's moments que la opción where the option es la separación. is separation. Y en la separación And in no separation, siempre lleva el divorcio. it's not always divorce. La separación en muchos casos Separation in many cases, lleva a la reflexión, it takes you to reflection. lleva a tocar fondo. It takes you to hit rock bottom. Y lleva a que también a la persona que fue la víctima And it takes the person that was the victim tenga su proceso de sanación. to have their process of healing. Así que si a alguno de ustedes le toca ayudar So if any of you have to help a alguna pareja que esté en necesidad, a couple that is in necessity, tenemos que entender dos cosas. we have to understand two things. Lo primero es que no siempre se dice todo lo que está pasando. The first thing is that you don't always say what's going on Por vergüenza, because of shame, por ser juzgado, because of being judged, por lo que dirán. or maybe because of what they might say. Lo segundo The second thing es que tenemos que tener cuidado is that we have to be careful que nosotros no pongamos una pistola that we don't put a gun en la víctima in the victim y decirle esta es la única opción que tú tienes. and say this is the only option that you have. Aguanta, Hold, just wait. porque esa fue la pareja que Dios cogió para ti. Because that was the partner that God chose for you. Tenemos que tener mucha sabiduría, We have to have a lot of wisdom. pedirle discernimiento a Dios Ask for discernment to God. y saber también And know also cuando ya no está en mi control, lo tengo que pasar a alguien especializado when it's not in your control anymore and it has to be taken to a specialist para que ellos entonces intervengan. so that then they can intervene. Miren, una de las disciplinas espirituales One of the spiritual discipline que nosotros los evangélicos that those evangelic no usamos mucho we don't use a lot es la confesión. is confession. Nosotros nos encanta la oración y no estoy diciendo que sea menos. We love prayer, and I'm not saying that it's less. Leer la Biblia, To read the todo Bible, eso es importante y necesario, all those things are important and necessary, pero no son las únicas disciplinas que Dios nos ha dado. but it's not the only discipline that God has given us. En Proverbios 28:13 In Proverbs 28:13, dice, el que encubre sus pecados those that cover their sins no prosperará, will not prosper, mas el que los confiesa but those that confess y se aparta and depart alcanzará misericordia. will reach mercy. Una parte de la provisión de Dios Part of the provision of God para una persona que sufre de adicción sexual for a person that suffers from sexual addiction es la confesión is confession y la comunidad. and the community.
pero la comunidad de gente que haya pasado por lo mismo. but the community of people that have gone through the same thing. Así que necesitamos So we need aprender a encontrar to learn to find gente digna, people that are worthy. ¿verdad? Porque no es que nos paremos acá al frente a decir It's not that we stand up here and we say lo que nosotros hemos hecho, what we have done, pero que encontremos gente but that we find people que sean seguras that are safe y confidentes and that you have confidence with, de que no se lo van a decir a otros. or are trustworthy that will not tell anyone else. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida, But if God has done something in your life, un milagro, a miracle, te ha sacado de algún lado, has taken you out of somewhere, tú has visto la gloria de Él, you have seen His glory, es para compartirla. is to share it, Porque hay otro because there's others que necesita esperanza. that need hope. En Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, Ecclesiastic 4, Del from 9 al 9 to 10, dice, mejores son dos que uno, better is 2 than 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. because they have a better pay of their work. Porque si cayeren, Because if they fall, el uno levantará a su compañero. one would raise up their partner. Pero hay del solo, But woe of thee that is alone, que cuando cayeren, that when they fall, no habrá segundo que lo levante. there is no one that can raise them up. Dios no quiere que tú pases God does not want you to go through lo que te está dando, what is bounding you, lo que ahora mismo te hace sufrir, what right now makes you suffer, lo que ahora mismo te carga, what right now burdens you, la prueba. the test. Él no quiere que la pases solo. He doesn't want you to go through it alone. Por eso ha provisto, That is why He has given, aparte de los dones, aside of the gifts, aparte de la oración, aside of prayer, expertos en el área, experts in that area que están llenos de su espíritu that are filled with their y spirit están listos para ayudarte. and are ready to help you. Por eso es que la adicción prospera en la oscuridad That is why addiction prospers in darkness y en el secreto, and in secrets, sobre todo en la adicción sexual. above all the sexual addictions. Porque una persona que es alcohólica Because a person that is an alcoholic y está borracha and is drunk puede mentirnos can lie to us y decir, no, yo estoy bien, and say, I'm fine, yo no he bebido, I haven't drank, pero se siente el olor. but you can smell them. Y la lengua empieza a hablar pesado And they start to speak very y heavily no camina bien. So, and they don't walk right. nosotros nos damos cuenta. So you can realize, Pero la persona que es adicta al sexo lo puede esconder. but a person that is an addict to sex, they can hide it Porque no sabemos lo que hay en su mente. because we don't know what is in their Y mind. puede esconder lo que está viendo. And they can hide what they're seeing. Por eso es que hacen falta los grupos de apoyo. That is why you need those help. Y antes de terminar, Before I eh, end, les digo que se pueden encontrar en internet I tell you that you can find in the internet, o nos pueden preguntar en confianza. or you can ask us and trust. Sí. Antes de terminar, nosotros queremos hacer un llamado Before we finish, we would like to do a calling de aquellas personas of those people que tienen algo que los está atando, that have something that is binding them, que se ha convertido en idolatría. that has turned into idolatry. No tiene que ser necesariamente la sexual, It doesn't have to be sexual. puede ser el trabajo, It could be your job. puede ser un hijo, It could be a child, puede ser videojuegos, video games. puede ser la comida, It could be in food. puede ser apostar, It could be to be a gambler. animes. Es todo, Animes. es todo aquello Everything que me aleja de Dios, that removes me from God, que se ha vuelto ingobernable en mi vida. that has turned into something that governs my life. Toda aquella persona que tenga All those people that have alguna de estas ataduras, any of these bondages, queremos pedirle que pase al frente. I would like to ask you to come forward, Queremos orar por ustedes, and we want to pray for you, sabiendo que hay esperanza, knowing that there is hope, sabiendo que Dios liberta, knowing that God delivers, sabiendo que Dios ve todo knowing that God sees it all, y conoce todo. and He knows everything, Y Él quiere and He wants que nosotros seamos libres for us to be free en Él, in Him, que nosotros podamos that we could dormir tranquilos, sleep well, llevar el Evangelio a otros, take the gospel to others, porque tenemos el gozo, because we have the joy, porque Él nos ha transformado. because He has transformed us.
Y que no seamos and that we will not be olvidadizos those that forget de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. about what God has done in our lives. Donde mañana Where tomorrow hagamos un becerro nuevo. we do a new calf. Dios es, God is, Dios fue God was, y Dios será. and God will be. Y Él quiere And He wants estar en tu vida. to be in your life. Él quiere transformarla. He wants to transform it Desde tus ojos, from your eyes, tus pensamientos, from your thoughts. quizás ahora Maybe now, lo que se ha vuelto ingobernable what has turned to govern es you tu carácter. is your character. Es que siempre estás molesto. Is that you're always bothered. Es que siempre quieres darle un puño a alguien. Is that you always want to hit somebody. Quieres pelear con alguien You always want to fight with someone sin saber que lo que estás haciendo without knowing that what you're doing es que estás peleando con algo que tienes adentro. is that you're fighting with something that you have Que no has inside, trabajado aún. that you have not yet worked, Que no estás listo todavía that you're not ready yet para aceptarlo. to accept it. Pero Dios lo sabe. But God knows it. Entrega lo que tienes.